Dios los bendiga. Bienvenidos a Palabra Ardiente. Ahora tengo una devoción para ustedes, específica para ustedes, del tema de la obediencia. Así que espero que se disfruten con esta enseñanza que voy a tener ahora. Pero antes de entrar a la enseñanza, vamos a oración y buscar el rostro de Dios. Amén. Vamos a escribir nuestro rostro. Señor Jesucristo, venimos ante ti ahorita y te pedimos, Padre, que nos bendigas este día, Señor. Bendice a tu siervo, Padre. Bendice a tu gente que va a escuchar tu palabra, Padre. En el nombre de Cristo oramos ahorita. Amén. Como dije, quiero hacer una enseñanza ahora o una devoción dedicada a la obediencia. Sabemos que la obediencia es muy importante en la palabra de Dios. Miramos que a través de la historia de la Escritura, miramos que la obediencia la miramos desde el principio con Adán y Eva. Adán y Eva tuvieron la oportunidad de escoger de bendiciones o de maldiciones, y porque desobedecieron a la palabra de Dios, o desobedecieron a Dios, que diga, se maldicieron. Y miramos que ahora Dios, en los tiempos que vivimos ahora, Él requiere obediencia de nosotros. Y el título de mi enseñanza ahora va a ser: la obediencia es mejor que el sacrificio. Amén. La obediencia es mejor que el sacrificio. Y vamos a empezar con el capítulo 22 de Génesis, el libro de Génesis 22, capítulo 22, versículo 1 al 13. Y esta es una porción de escritura que es muy conocida a través de la iglesia. La iglesia la reconoce esta historia. Esta historia es de Abraham, cuando Abraham, el Señor le requirió de su hijo Isaac y tuvo que sacrificar, o le pidió un sacrificio de su hijo, el Señor, a Abraham. Pero miramos aquí en la palabra del Señor cuando leemos en el versículo 1, que dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofréndelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y encabadó sus asnos, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac y su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Quiero parar allí, pero vamos a seguir acá. Fíjese que quiero que ponga atención en la escritura, como Dios lo estaba llamando a Abraham para sacrificar a su hijo, ¿verdad? Miramos esto como algo muy difícil para un padre que debe de hacer. Pero si se pone atención, la realidad que Dios estaba tratando de probarlo para ver si Abraham iba a ser obediente. Pero aquí lo que acabamos de leer también en la escritura dice dice que Dios lo mandó y que fue a un lugar que Dios le dijo. Quiero que sepan ahora, iglesia, que no hay que movernos, no estamos hasta que no nos diga Dios que tenemos que ir a ese lugar. Muchos de nosotros hacemos a veces decisiones y nos movemos de iglesias, o nos movemos de ciudades o de estados, y a veces no es de la voluntad de Dios. Tenemos que estar seguros que Dios nos está llamando a un lugar, porque donde Dios nos llama, Dios también prohíbe allí. Donde Dios nos llama, Dios bendice allí. Y en este instante Dios estaba llamando a Isaac a un lugar donde Dios escogió para que él sacrificara a su hijo. Amén. Seguimos leyendo la escritura que dice aquí en el capítulo 4. Al tercer día alzó Abraham a sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Me gusta cómo dice la escritura aquí. Dice que Abraham le dijo a sus siervos que iban a ir a adorar a Dios. No dijo que iban a hacer un sacrificio, iban a ir a adorar a Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Que en la realidad cuando nosotros obedecemos a Dios, empezamos a mirar las cosas un poquito diferente. Al contrario, cuando estamos en desobediencia, miramos las cosas muy diferente de lo como de veras son. Pero cuando estamos en obediencia, como dice aquí la palabra, Abraham miró este acto como un acto de adoración. ¿Por qué? Porque él estaba en obediencia, porque él tenía la paz de Dios, sabiendo que si él obedecía la palabra de Dios, que Dios lo iba a bendecir de una manera o de otra. Abraham no sabía qué iba a pasar con su hijo. Abraham no sabía qué iba a acontecer después de que Abraham ofrendiera a su hijo como sacrificio, pero Abraham estaba confiado en Dios y siguió con la obediencia. Y por eso es que miramos que Abraham
fue contado como un hombre de fe porque obedeció a Dios. Amén. Quiero que sepas aquí que tu obediencia va a activar también tu fe. Cuando uno obedece a la palabra de Dios, cuando uno es obediente a la voz de Dios, entonces uno activa la fe que uno tiene en Dios y eso mueve a Dios, lo conmueve y lo mueve para favor de nosotros. Entonces Dios empieza a bendecir a través de la obediencia y de esa fe que es activada. Dice la escritura en el versículo 6, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Fíjese nomás, Isaac estaba preguntando, yo miro todo lo que necesitamos para el sacrificio, pero no miro el cordero. No se daba cuenta todavía Isaac que Isaac iba a hacer ese sacrificio que iba a tomar el lugar del cordero. Disculpen. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. Como dice, miró el fuego y la leña, miró todo lo demás, pero no miraba todo el sacrificio. Muchas veces nosotros queremos mirar el fin de nuestra bendición, queremos mirar el fin de nuestra situación. A veces Dios nos manda a hacer algo y nos detenemos porque no miramos cómo se va a cumplir esto que Dios quiere para nosotros. No miramos si tenemos todo lo que necesitamos para acabar eso que Dios nos ha llamado a hacer. Así como Isaac miró el fuego y la leña, pero no miraba el sacrificio todavía, no miraba el cordero como dice la palabra de Dios. Pero sin embargo, Dios todavía estaba trabajando, Dios todavía estaba obrando, estaba haciendo algo, no solamente en Abraham, fíjese nomás, no solamente en Abraham estaba haciendo Dios algo, pero también estaba haciendo algo en la vida de Isaac. Así como Abraham tuvo que moverse en fe y dar de su hijo, como dice la palabra, Isaac también tuvo que confiar en Dios, porque miramos en la escritura después que Isaac se dio cuenta que él iba a hacer el sacrificio. Eso es algo muy difícil para mí, dejar que mi padre me ponga en un altar y ofrecerme como un sacrificio. A lo mejor si ese fuera yo, a lo mejor yo peleara y me quitaba de allí. Pero el saber que Isaac obedeció también a su padre y confió no solamente en Abraham, pero en Dios y dejó que él se hiciera el sacrificio, ese es un acto de fe y por eso también Isaac fue bendecido. Miramos en la escritura que a través de la escritura siempre cuando miramos que Dios llama a una persona siempre menciona a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Por qué? Porque esos fueron hombres de fe, esos hombres fueron hombres de obediencia. Si esos hombres no hubieran obedecido a la voz de Dios, no estuviéramos aquí muchos de nosotros ahora. Esta fe en cual nosotros confiamos no estuviera aquí ahora esta fe. Pero porque la obediencia de estos hombres tenemos ahora la palabra de Dios. Tenemos la historia de la palabra de Dios. Tenemos la historia de cómo Abraham iba a sacrificar a su hijo. Y su hijo también obedientemente se dejó hacer un sacrificio. Miramos en la escritura que es en el versículo 8 dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, fíjese, cuando llegaron al lugar donde Dios les había dicho, Dios les dijo que fueran allí. Dios los estaba guiando a través de este camino, a través de esta prueba. Quiero que sepa usted, hermano, que ahora y hermana, que cuando usted está pasando pruebas, téngalo por seguro que Dios lo va a guiar. Si está usted en la voluntad de Dios, Dios lo va a guiar. Dios lo va a llevar por esos tiempos de tiniebla. Dios lo va a llevar por esos tiempos de oscuridad. Dios los va a llevar por esos tiempos de prueba cuando a veces uno no puede comprender qué es lo que está haciendo Dios. Pero solamente cuando obedecemos a Dios, la voz de Dios, y vamos al lugar donde Dios nos ha llamado. Dice la escritura en el versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y los puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Fíjese nomás, en ese instante
Abraham tomó el cuchillo e iba a degollar a Isaac. Ese es como algo que se mira en las películas de horror, pero esto era un acto de obediencia, porque no sabemos que Dios estaba pidiendo un sacrificio aquí, pero la realidad es que Dios estaba pidiendo sobre todo la obediencia, y porque obedecieron no tuvieron que ofender este sacrificio. Por eso es que Dios dice muchas veces que Él prefiere obediencia sobre sacrificio, que la obediencia es más grande que el sacrificio. Amén. Quiero que entienda aquí ahora usted, hermano y hermana, que el sacrificio más grande que podemos hacer nosotros no se compara nada a lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz. Versículo 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voz desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Qué bonito, hermanos. Qué bonita escritura allí. Después de que pasó todo esto, el ángel de Dios dio voz y le dijo a Abraham: Abraham, no lo toques a tu hijo. Párale, porque Dios ha mirado que lo temes. Saben, muchas veces me ha podido pensar yo, ¿qué es el temor de Dios? El temor de Dios es algo que tenemos que estar todo el tiempo escondidos, porque si pecamos Dios nos va a castigar. No, ese no es el temor de Dios. Mucha gente piensa que el temor de Dios es teniéndole miedo a Dios, que Dios nos vaya a castigar por nuestros pecados. Pero es al contrario. El temor de Dios es cuando uno ama a Dios. Ese es el temor de Dios. Porque póngase a pensar, cuando usted ama a una persona profundamente, usted no le va a hacer daño a esa persona. Al contrario, la va a proteger. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Dios quiere que tengamos un temor, pero que es no un temor como del mundo, pero un amor hacia Él. Esa clase de amor que cuando pecamos o caemos, nos arrepentimos porque estamos arrepentidos de lo que hemos cometido contra el Señor, no contra uno mismo o con otra persona, sino con el Señor. Ese es el temor de Dios que Dios está buscando en este lugar. Un temor que vamos a obedecerlo. Un temor que se convierte en amor y que vamos a hacer lo que Él diga, pase lo que pase. Eso es lo que Dios está buscando, a un hombre y una mujer que lo tema a Él, con esa clase de amor para poder obedecer esa voz. Porque le voy a decir una cosa, hermanos, aquí le voy a decir una cosa. Si nosotros no tenemos a Dios, no vamos a obedecer la voz de Dios. Si nosotros no tenemos ese temor de Dios que Dios quiere de nosotros, no vamos a escuchar la voz de Dios. Y si la escuchamos, no la vamos a obedecer. ¿Por qué? Porque no tenemos amor hacia las cosas de Dios. Y al contrario, mejor hacemos las cosas que nos caen de beneficio a uno, en vez del reino de Dios. Amén. Versículo 13, con eso voy a acabar. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Fíjese nomás qué bonita historia, qué bonita modo de que Dios demuestra el amor para nosotros también. Dios requiere de nosotros una obediencia que sea lo que sea que nos pida, lo vamos a obedecer. Pero una cosa que tenemos que entender aquí ahora es que si no obedecemos a Dios, no vamos a poder escuchar esa voz de Dios. Y si no obedecemos a Dios, escuchamos esa voz, no vamos a poder tener la fe que tenemos que tener en Dios. Amén. No vamos a poder complacer a Dios. Amén. Espero que esta devoción fuera de bendición para ustedes ahora y que se pongan a pensar si su camino con Dios está donde debe estar. Y si no, hay tiempo todavía. Mientras estemos vivos, siempre hay tiempo para arreglar y componer y dedicarnos más a la obra de Dios. Pero ahora digo una cosa, Dios requiere de nosotros obediencia sobre el sacrificio. Amén. Vamos a orar y estamos allí. Si tienen preguntas o si tienen oraciones, no detengan para atrás y pongan sus oraciones allí, a donde pueden, en el Facebook o en el YouTube, y nosotros vamos a orar por ustedes, ¿ok? Pero ahorita vamos a orar por esta enseñanza y que Dios los bendiga. Amén. Señor Jesucristo,
Estamos aquí ahorita otra vez, Señor, y gracias por tu palabra, Señor. Sabemos que la obediencia para ti, Señor, es algo muy importante, Señor. Sabemos que la obediencia, Señor, nos trae bendiciones con la obediencia, Padre. Sabemos que esa obediencia que tú requieres de nosotros no es fácil a veces, Señor, pero es requerida. Ahorita queremos venir a ti, Señor, y te pedimos, Padre, que nos enseñes a ser obedientes hacia ti y a tu palabra, Señor. Bendice a tu gente que escuchó esta devoción, Señor. Dale sabiduría para que ellos apliquen la obediencia que tú requieres de ellos, Señor. Para que nosotros seamos un pueblo bendecido de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, espero que se hayan disfrutado de esta devoción. Y acuérdense que todos los jueves a las 7 tenemos esta devoción. Y los domingos tenemos culto a las 2, ¿ok? Así que acuérdense, a las 2 los domingos y los jueves a las 7. Dios los bendiga y cuídense.